Canal 1. Somos contenido. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en un miércoles más del programa Responsabilidad Social en Acción. Mi nombre es Juliana Ramírez y contenta de estar hoy día, miércoles 11 de agosto, con ustedes en un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de responsabilidad social y su vinculación con el tercer sector. Y para ello tenemos un súper invitado, un gran amigo mío que es Javier de Haro. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juliana. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Javier es director de la ONG CESAL aquí en Perú, pero la ONG es española. Así que vamos a contarles a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, primero sobre CESAL. Cuéntanos, Javier, ¿qué es CESAL? ¿Cuántos años tiene esta ONG? Y en el Perú, ¿cuántos años viene trabajando? Bueno, CESAL es una ONG, como bien has dicho, que surge en España en los años 80, tiene ya 33 años. Surge como un centro de estudios para atender un poco lazos y contribuir al desarrollo de América Latina, ¿no? Por eso las últimas dos letras de AL era América Latina. Y enseguida empieza a establecer delegaciones y hacer proyectos en distintos países, ¿no? En Perú es uno de los países en los que está desde hace más tiempo, son casi 30 años ya, 25 con una delegación estable, con personería jurídica, etcétera. Y desde entonces estamos pues desarrollando proyectos en todos los ámbitos del desarrollo, la educación, la cultura, el medio ambiente, en distintas regiones del país, ¿no? También estamos en otros países, estamos en El Salvador, en África también, en Mozambique, estamos en España, que es donde está nuestra central. Bueno, estamos bastante dispersos, ¿no? por el mundo. Y aquí en Perú, haciendo un recuento de estos 30 años que bien has mencionado, ¿podrías comentarnos cuáles son estos temas eje desde los cuales se gestionan los proyectos de CESAL? ¿En qué temas, en qué poblaciones además trabajan ustedes? Sí, pues ahí, perdón, es interesante porque obviamente CESAL, como todo, como cualquier organización del tercer sector, como cualquier empresa, como cualquier institución, ha cambiado bastante desde que llegó al Perú en los años 90 hasta ahora, ¿no? Porque también la cooperación ha cambiado, el Perú ha cambiado afortunadamente su nivel de desarrollo. Llegamos a un país todavía con un nivel de desarrollo bajo, hoy tenemos un país, es cierto que ahora con la pandemia hemos descendido hemos retrocedido varios años, pero ya estamos en un país de un nivel de renta media, media alta. Entonces nosotros llegamos aquí sobre todo con proyectos muy básicos de agua y saneamiento, de construcciones, ¿no? De lo que en ese momento el país necesitaba, ¿no? Pero hemos hecho prácticamente de todo, ¿no? Proyectos de refuerzo educativo, de capacitación docente, pero en los últimos años ya hemos emprendido ya proyectos como corresponden a un país ya de este nivel, lo que se llama de alto valor agregado. O sea, proyectos más que han entrado en el tema de innovación tecnológica para la agricultura, proyectos de medio ambiente y lucha contra el cambio climático, proyectos de adaptación al cambio climático, proyectos educativos, pero ya de otro nivel, de por ejemplo, en coalición con las UGELes, ¿no? O sea, otras cosas ya no tan básicas, ¿no? En el ámbito también, por ejemplo, sí, por ejemplo, como digo, el tema educativo, hemos pasado de proyectos mucho más básicos a proyectos más enraizados con las instituciones públicas, con las empresas también, que luego hablaremos bastante, ¿no? De cómo hemos hecho un camino, antes no se trabajaba con las empresas, ahora trabajamos con las empresas. Entonces, igual en las regiones, ¿no? Nosotros, como el Perú, trabajamos en costa, sierra y selva, ¿no? En cada región tenemos una especialidad, ¿no? Así es, ¿no? Y de hecho hay 30 años de historia y bien lo has dicho, ¿no? El Perú ha cambiado, el contexto ha cambiado y el tipo de proyectos también ha tenido que ir adaptándose.
Y si ya hablamos y entramos a la relación que existe, Javier, entre lo que es la responsabilidad social, empresarial, ¿no? Y lo que es la labor de este tercer sector, de este mundo de las ONGs, ¿cómo evalúas este vínculo, estas alianzas, ¿no? Esta ODS 17 que bien sabemos que es muy necesaria para llevar a buena efectividad los proyectos? ¿Cómo ha sido este tránsito y desde la experiencia de CESAL, por supuesto? Sí. Ahí, como bien sabes, ha habido también, todavía estamos muy, en general, ¿no? Muy en pañales, ¿no? Desde siempre, el problema un poco que ha habido es que se ha concebido mucho el sector empresarial y las ONG como muy separados. En ocasiones, no en el caso de CESAL, pero en ocasiones incluso contrapuestos, incluso algo un poco beligerante, ¿no? Como que aquí estaba la empresa mala, la ONG buena, que hace cosas buenas. No. Afortunadamente, ya con los ODS y concretamente con el ODS 17, un poco que establece esas alianzas, la cosa cambia. Nosotros desde siempre uno de nuestros 5 principios, nosotros tenemos 5 principios y el último es el partenariado o las alianzas. Esto lo tenemos desde que se fundó CESAL. O sea, tenemos claro que uno de nuestros 5 puntos del método, que le llamamos, es el partenariado, es decir, hacer alianzas con instituciones públicas, con empresa privada, con otras ONG, con universidades. Entonces, es algo que siempre ha estado muy en nuestro ADN. Pero ha sido bastante difícil en el pasado tender muchas veces esos puentes, porque por parte de la empresa también se ha mirado a las ONG como con un cierto recelo. Incluso otras ONG también podían ver mal, y que ustedes porque trabajan con empresas y tal, si la empresa tiene otra dinámica y ellos no quieren el desarrollo, ellos solo quieren ganar dinero y tal. Y nosotros siempre hemos sido en ese sentido muy punta de lanza de decir, no, hay que trabajar con, no hay que, es bueno trabajar con la empresa, es bueno tender esas alianzas. Entonces siempre hemos tendido esas alianzas y en los últimos años, y aquí en Perú, y ahora te contaré un poco más, de una forma mucho más clara, ¿no? No solo con universidades, que siempre las ONG con la universidad quizás siempre se han entendido un poco más, sino con empresas que obviamente somos conscientes de que tienen sus objetivos, que tienen ánimo de lucro y que tienen que ganar y que si ganan más, pues mejor, no pasa nada. Hay que ver dónde está el punto en el que uno puede acercarse a la empresa y ver que con la alianza con uno no va a dejar de ganar, no es simplemente un lavado de imagen, va a poder ganar y va a ganar a lo mejor más también, ¿no? Entonces ese es el punto que nosotros siempre nos hemos dirigido, pero termino un poco diciendo que obviamente todavía estamos aquí, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Subiendo, hay mucho camino por hacer, pero las agencias de cooperación cada vez están más, las ONGs, no todas, pero cada vez estamos más también, y las empresas sin duda cada vez están más, ¿no? En ese camino. Existe, digamos, un tránsito, un camino que se está haciendo, y es importante lo que señalas, ¿no? No mirar a la empresa como que ella solo busca rentabilidad y la ONG somos los buenos de la película, ¿no? Y más bien buscar este punto en común, ¿no? Que nos va a hacer ganar a todos, ¿no? Lo que dice Porter, ¿no? La generación del valor compartido, ¿no? Que hagamos un programa, un proyecto donde al final todos ganemos, ¿no? Y ahí está el beneficio, justamente. Y en esta línea, Javier, ¿podrías contarnos de algún ejemplo, de algún caso concreto que en CESAL se ha desarrollado en alianza con alguna empresa? Yo sé que ustedes trabajan con empresas españolas, ¿no? Que desarrollan proyectos aquí en el Perú, y de repente de algún caso también de alguna empresa peruana que ya en el camino también ha ido sumándose y ha ido comprendiendo este modelo, este mecanismo, y también se ha dado cuenta, y hay que decirlo, de los beneficios que significa poder desarrollar proyectos con ustedes, ¿no? Que son una institución que además conoce mucho de la problemática, conoce mucho a las personas que sufren de pronto este dolor, esta ausencia, esta falta, ¿no? De cualquiera que sean los temas, ¿no? Sí, pues puedo poner ejemplos tanto de empresas españolas, digamos, fundaciones asociadas a las empresas normalmente, que es como suelen canalizarnos las empresas grandes sobre todo, y también ejemplos recientes con empresas peruanas, ¿no? Nosotros tenemos un programa con la Fundación MAFRE desde hace muchos años, de mucho antes de los ODS, ya deben ser como 10 años, que tenemos una alianza muy fuerte porque MAFRE y la Fundación MAFRE
están realmente muy concientizados con el desarrollo, ¿no? Y tenemos un programa de todo lo que es fortalecimiento educativo en Lima Este, desde donde se ha desarrollado temas de fortalecimiento docente, reforzamiento educativo a todo nivel, desde inicial, primaria y secundaria, con unos parámetros desde siempre muy exigentes en cuanto a logros. O sea, no es que simplemente la empresa, por ejemplo, en este caso MAPFRE, no es que te doy la plata y yo lo que quiero es simplemente decir que estoy dando. No, no, no. Poner mi Con marca. proyectos muy serios. Sí, exactamente. No eso. Obviamente, la empresa quiere que esté su marca, quiere que haya visibilidad y está bien, pero realmente, por ejemplo, en este caso, Mafre siempre ha estado muy metido en el proyecto, con unos indicadores cada año bastante exigentes en cuanto a si yo te doy dinero para refuerzo educativo, quiero ver cómo tantos niños han mejorado no simplemente que has contratado profesores, que has dado refuerzo, no, han mejorado sus conocimientos, matemáticas, lenguaje, en qué porcentaje, qué problemas ha habido. O sea, sí ha habido, y con Mafre, como digo, llevamos todo ese tiempo y seguimos, ¿no?, con ellos, ¿no? Otro ejemplo muy significativo es con la Fundación Real Madrid, ¿no? Real Madrid, que es una empresa enorme. Ellos tienen un programa de escuelas sociodeportivas, ¿no?, en las que transmiten los valores a través del deporte. Y lo mismo, ¿no?, pues llevamos muchos años ya desarrollando estas escuelas de educación a través del deporte con Real Madrid también en Lima Este, ¿no? Y otro ejemplo también muy claro es con la Fundación La Caixa, ¿no? Que es una de las más importantes del mundo, que es de un banco, también un banco importante, primero la Caja, ahora ya se ha constituido como banco. Igual ellos van sobre todo con proyectos más de desarrollo económico. Es decir, cada empresa te proponen, o tú también, si te acercas a la empresa, tienes que ir, no dame el dinero para tú decir qué hacer. No, hay que saber ir cuál es su objetivo, cuál es su sector, cuál es su eje en el que ellos pueden realmente y quieren desarrollar. Un banco, pues normalmente en proyectos más productivos, económicos, una institución más educativa, pues en proyectos educativos, una deportiva. Entonces hay que ver dónde está ese punto, como dices tú, del valor compartido, deportes, dónde nos encontramos para que todos ganemos. Nosotros que somos el operador social y que no tenemos fines de lucro, pero desarrollamos, nuestra misión es desarrollar proyectos y nuestro sentido de seguir es desarrollar proyectos, y ustedes como empresa interesada también en el desarrollo, pero no en cualquier desarrollo, sino en el que encaje con sus objetivos, con sus ejes, ¿no? Y, Así es, perdón, digamos. de ejemplo peruano, hace poco hemos empezado hace un año y medio, cortado un poco con la pandemia, hemos empezado un proyecto con una minera, Nexa, de desarrollo pecuario, ¿no?, en Pasco, ¿no? Tiene otra dinámica, es otra cosa, obviamente, la minera es en su área de influencia, pero igual, ¿no?, también un proyecto exigente, con sus indicadores de desarrollo, interesados en que realmente las comunidades mejoren su economía por medio del ganado ovino, en este caso, ¿no? Genial. Y qué bueno que nos das estos ejemplos, porque es importante cómo CESAL, como bien lo has dicho, ya lo lleva en su ADN, ¿no? Desde su fundación, es uno de sus pilares, el tema de las alianzas, y el encontrar este punto de encuentro que existe entre la empresa, ¿no? Y, por supuesto, la población, el stakeholder, ¿no? Que puede llamarse comunidad, el stakeholder que puede llamarse cliente, el stakeholder que puede llamarse proveedor, ¿no? De acuerdo, digamos, a la realidad, al contexto de cada empresa. Y Javier, ahora en la pandemia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo analizas tú esta situación difícil que hemos vivido, que seguimos viviendo, porque aquí en el Perú todavía la situación está compleja? ¿Cómo se ha ido manejando este tema? ¿Qué nuevas estrategias? ¿Cómo analizarías esta evolución de las alianzas? ¿Qué hay ahora? ¿Cómo afrontar el futuro también? Yo creo que es importante hacer ese análisis. Bueno, yo creo que a esta altura ya decir que la pandemia cambió todo ya sobra, ¿no? Casi ya lo he dicho, pero obviamente marzo 2020 nos supuso repensar todos los proyectos de cooperación y también obviamente todos los proyectos que desarrollamos en alianzas con empresas, ¿no?
Obviamente los primeros meses algunos proyectos fueron, sobre todo los que requerían sí o sí una presencialidad activa, por ejemplo, proyectos productivos con ganaderos, pues obviamente el menor tiempo posible, pero durante unos meses tuvieron que ser suspendidos. Pero luego nuestro empeño y nuestro enfoque fue siempre tratar de no perder el hilo. ¿Por qué? Porque detrás de ese proyecto hay personas y personas siempre vulnerables. Normalmente en nuestros proyectos, por ejemplo, en los proyectos con la Fundación MAFRE, estaban los más vulnerables, que son los niños en el tema educativo. Estos niños que están en una condición especialmente vulnerable tenían el corte de la presencialidad en los colegios, que ya sabemos además en las zonas más vulnerables lo que supuso, no es lo mismo que en otro tipo de educación con más recursos, supuso problemas de conectividad, prácticamente el año muy difícil, no perdido, pero muy complicado. Y a esto se le sumaba que nosotros podíamos haber dicho, pues esto es muy difícil, no podemos seguir dando todas las clases de reforzamiento y todo lo que estamos haciendo, pues lo dejamos de hacer. No, nuestro enfoque fue primero, si estos niños, ¿no?, por ponerte ese ejemplo, ya van a tener muchos problemas en tener una virtualidad en su colegio, porque es colegio nacional, con varias dificultades que conocemos, nosotros lo que tenemos que hacer es redoblar esfuerzos. Es decir, lo que tenemos que hacer es, nosotros nunca, o sea, si recuerdas, la pandemia vino justo con el comienzo del año. Pues nosotros fue unos días o semanas para organizarnos y de ahí nosotros todo lo virtualizamos. Nos encontramos con muchos problemas, sobre todo de conectividad, pues hicimos todos los esfuerzos para ayudarles con su conectividad. O sea, si teníamos que en esos momentos ayudarles para que tengan sus datos, para la conexión de su casa, a los que lo hacíamos. O sea, lo que hicimos fue tratar de suplir las brechas que iban a tener de por sí, ¿no? Porque nosotros no le podíamos fallar. Esta generación allá en Huachipa son generaciones enteras, más de 20 años, que han crecido con nosotros. Y cuando todos les fallan, nosotros no le podemos fallar. Entonces tuvimos que redoblar, buscar fondos para darles conectividad, pero nosotros ahí estábamos, sus clases las pasamos virtuales, les enseñamos cómo manejar, tuvimos un montón de problemas, pero ahí estuvimos y se sacó el año, y se sacó. No podemos decir que fue igual, obviamente, pero nosotros estuvimos ahí y ellos estuvieron ahí, que fue lo más importante. Ellos tampoco abandonaron, ellos querían. O sea, los chicos tenían un interés y hacían lo que no podían con el celular, compartiendo como fuera, pero se sacó el año. Es una de las cosas que más orgulloso estoy del equipo y de cómo Cesar estuvo ahí, ¿no?, respondiendo ante una dificultad que nos cambió la vida, ¿no? Genial. Sí, he tenido la oportunidad de conocer la obra de ustedes, conozco, he estado en Huachipa, en CESAL, y conozco de cerca la obra, y la verdad que me da mucho gusto escuchar esto que acabas de mencionar, Javier, ¿no? Que mientras los otros les pueden fallar a la población de Huachipa, de Nievería en concreto, ustedes estuvieron ahí para dar ese soporte que más allá de la conectividad también significó un soporte emocional en muchos casos, ¿no? Pienso en las mujeres, ¿no? En las señoras emprendedoras. Un tema que no hemos mencionado y que me encantaría que lo menciones es justamente los proyectos que tienen ustedes de emprendimiento, con mujeres sobre todo, ¿no? Porque está estudiado esto aquí en el Perú y en varias partes del mundo, ¿no? Que son las mujeres cabezas de familia en muchos casos, ¿no? Que quienes dan también el soporte a sus familias, soporte económico, por supuesto, pero también, ¿no?, emocional, y en tiempos de pandemia, pues ha resultado esto mucho, mucho más retador, ¿no? Cuéntanos esta parte, por favor, Javier. Sí, obviamente en todos los temas de emprendimiento, todo lo que tuviera que ver con empleo, esto además tuvo otra consecuencia, que es que se perdieron empleos, la informalidad que ya sabemos que tenía se evidenció mucho más. Entonces, a esto teníamos que todo el camino que habíamos hecho, que tú conoces con los emprendimientos, dio un pasito atrás, ¿no? Entonces, pues ahí lo mismo, nosotros teníamos que cambiar un poco el chip, cambiar al tema virtual, pero seguir estando acompañándoles, ¿no? Y ahí, como tú bien dices, fue importante no solamente tratar de que pudieran reconvertir un poco su negocio para pasar lo que se suponía que iban a ser unos meses, que ya es un año y medio casi, pero primero era, bueno, vamos a tratar de
de aguantar, reconvertir. Recuerda que los primeros meses no se podía salir, entonces a ver cómo se puede hacer el marketing con las redes sociales, vender tus productos, ¿no? Pero una cosa muy importante fue el apoyo emocional, ¿no? Y el apoyo psicológico. Y por eso nosotros tenemos psicólogas, ¿no? en nuestro equipo. Y fue muy importante, fue casi más importante que el tema de, porque algunas no pudieron, siquiera los primeros meses no se podía ni salir para nada, ni vender sus productos ni nada, pero por lo menos sí que estuvimos para poder, ante una situación de mi esposo está enfermo o mi esposo ha fallecido o mi madre está tal, he perdido el empleo, mi hijo no puede ir a la universidad, o sea, muchas cosas. Nosotros estábamos con nuestro equipo de psicólogas para poder dar ese apoyo, ese soporte, porque si no realmente esa persona no podía salir adelante, ¿no? Entonces, estuvimos ahí también para apoyarles, para tratar de repensar con ellas sus emprendimientos y sobre todo, como digo, para estar ahí para que, aunque sea al otro lado de la pantalla, vieran a alguien que le pueda dar algunas herramientas para salir adelante, ¿no? Genial. Genial. A quienes no conocen la obra de CESAL, los invito a que entren a la página web de CESAL, conozcan del proyecto, que está además en varios puntos del país, ¿no? Y como bien ha dicho Javier, no solo en el Perú, sino en varios países también de Latinoamérica. Y ahora, Javier, hablemos del futuro, de este contexto. Sabemos bien, lo has comentado perfecto, de cómo es esta vinculación de lo que es el tercer sector y la responsabilidad social en las empresas, cómo este camino se ha ido andando. Tenemos este contexto de pandemia y ojo, aquí en el Perú no solamente una crisis sanitaria, sino también tenemos una crisis económica, social, política. La situación es complicada ahora mismo. Y aún en ese contexto, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo, qué mensaje le darías a las empresas que hoy nos están escuchando, a los empresarios, a los líderes que quisieran trabajar en temas que sabemos que son necesarios? No vamos a entrar a hablar ahorita de temas políticos, pero sabemos que si hoy tenemos un presidente como ese señor Castillo, esto responde claramente, ¿no? a estas grandes necesidades y a estas grandes ausencias, ¿no? Que durante décadas miles, millones de peruanos han vivido y siguen viviendo, ¿no? Con condiciones muy básicas que muchas veces ni siquiera cubren la primera base de la pirámide de Maslow, ¿no? Que son las necesidades básicas. Entonces, en este contexto duro, ¿qué nos toca seguir trabajando? ¿No? Tu mensaje, por favor, para los empresarios, para los gobiernos, ¿no? Para el mismo mundo de las ONGs, el seguir trabajando en estas alianzas y en el foco, pues, ¿no? Que es el desarrollo, finalmente, que es lo que nos tiene que mover. Pues diría dos cosas que son casi una. Primero, que lo comenté antes, creo que se ha evidenciado mucho más la necesidad del ODS 17, es decir, alianzas. Es decir, aquí está clarísimo ya que ni el gobierno, y esto, como digo, la pandemia, que ha sido terrible, pero también sirve para sacar cosas positivas, conclusiones, mejoras. Aquí nadie es todopoderoso. Las empresas que tenemos muy claro que son las que generan el empleo, las que generan el crecimiento económico, el gobierno no, las ONG tampoco, es decir, el sector privado, las empresas son las que generan riqueza. Las empresas no pueden solas, y esto se ha evidenciado la cantidad de empresas que han cerrado, que han quebrado, que no han podido, y el Estado no lo puede todo, ni muchísimo menos. Se han evidenciado muchas carencias acá en Perú, pero también en países supuestamente muy desarrollados, muy ricos, España, Alemania, Estados Unidos, y miren cómo ha quedado, en Estados Unidos, fíjense como tal, en Europa, cómo ha sido, ¿no? Los gobiernos no están para solucionar los problemas tampoco, ¿no? Nosotros no creemos en un Estado súper intervencionista, que lo tenga que hacer todo. La sociedad civil, en alianza y con el Estado cubriendo aquello donde no se puede llegar, lo que se puede decir una economía social de mercado, es la clave, ¿no? Entonces, aquí, tanto en la recuperación económica, sanitaria con la pandemia, o salimos juntos o no salimos, y eso se ha visto claramente con todo. Cuando se ha visto el tema de cuando no había oxígeno, cómo se ha visto que con el tema del Estado más operadores logísticos, más donaciones privadas, más la iglesia, más, etcétera, etcétera,
son con lo que ha sido posible salir, ¿no? Y otra cosa más es, yo creo, descartar ya de una vez el tema de como que está todo, la empresa, el Estado tal, y está lo social. Está como que lo social está por ahí y yo hago las cosas y ahora el enfoque social. No, es que todo es lo social. O sea, cuando se habla de que, y esta empresa puede, ustedes hacen una responsabilidad, bueno, es que tiene que hacer responsabilidad social, es decir, porque lo conciben como que es hacer algo de filantropía, algo de caridad. No, es que una empresa ya de por sí tiene una función social. Si una empresa existe para algo, no existe para ganar dinero, tiene que ganar dinero para mantenerse, pero tiene que tener una función social. Si hace zapatos, tiene que hacer zapatos. Si da servicios educativos, da servicios educativos, pero lo que haga es una función social porque tiene que servir a la sociedad. Entonces, lo social no es algo añadido. Lo social tiene que ser parte del corazón, del ADN, de todo, del gobierno, de la empresa, de la universidad, obviamente de las ONG, pero hasta ahora estaba como muy regalado como que las ONG hacen lo social y luego le dan ese servicio a las empresas. No, es que todo lo que hace una empresa tiene que ser social, porque sirve a la sociedad, porque está compuesta por trabajadores que son parte de la sociedad. Entonces, como que esos serían mis dos mensajes. Primero, alianzas, todos juntos tenemos que emprenderlo todo y luego todo tiene que ser social. Una empresa no es buena empresa y no va a ser sostenible ni va a ganar dinero si no tiene claro que tiene una responsabilidad social en todo lo que hace, interna y externa. Y ahí no me voy a meter más porque ahí ya a lo mejor voy a decir alguna vez y tú que eres la doctora, la experta en responsabilidad, sabes lo que te digo. Interna y externa, la empresa o hace responsabilidad social o no es empresa y va a durar un año, dos, tres, pero finalmente va a crear. Y eso hay estudios y que se sabe, ¿no? Que no dura una empresa que no pone su foco en lo social. No, y lo social son las personas, y no hay empresas sin personas, no hay sociedad sin personas, ¿no? Y has dicho algo bien importante, ¿no? El tema que, claro, que no pongamos lo social al costado, sino lo social es parte de. Hay una frase del doctor Antonio Argandoña, catedrático de la Universidad de Navarra, ¿no? Que dice que pues la responsabilidad social no es la cereza del pastel, sino que la responsabilidad social es el ADN, es la harina con la que se hace el pastel, ¿no? Y cuando un empresario, con un líder, logra entender esto, realmente pues hace que su empresa sea una empresa primero con propósito, ¿no? Que ahora está muy de moda esto del propósito de la empresa consciente, la empresa responsable, ¿no? Pero ante todo hay que decirlo, ¿no? Son los líderes, finalmente, son las personas que toman las decisiones en las empresas, los dueños, los CEOs, los gerentes, los que finalmente marcan esa línea, ¿no? Entonces, eh, tenemos que seguir trabajando en este tema y como bien lo has dicho, responsabilidad social no es filantropía, ¿no? Responsabilidad social es hacer, yo siempre digo, es hacer las cosas bien, es lo que me toca hacer. Si soy zapatero, ¿no? Hacer los mejores zapatos. Si soy panadero, hacer los mejores zapatos, los mejores panes y cada uno, ¿no? En lo que le compete, en su rubro, en su tema, dar lo mejor de sí y siempre en relación con el que tienes al costado, que en términos conceptuales se le denomina stakeholders o grupo de interés, ¿no? O parte interesada, según la ISO 26000. Muy bien, Javier, yo te agradezco muchísimo por esta entrevista. Creo que vamos a seguir conversando. Siempre hay que seguir colocando este tema en agenda y seguir motivando, seguir contando, porque hay algo que yo en estos años he podido evidenciar, que es que hay muchos empresarios, muchas empresas que todavía no terminan de gestionarse socialmente responsable porque lamentablemente aún no conocen el concepto y no conocen, y lo pongo entre comillas, ¿no? Los beneficios, ¿no? De estar en este camino de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante tener la experiencia de ONGs como CESAL, que más allá de quedarse en este origen desde la cual nacieron muchas de ellas, ¿no? De aportar en temas, digamos, básicos, necesarios, urgentes, en poblaciones vulnerables, dan una mirada para trabajar de manera conjunta con la empresa y crear, por supuesto, valor compartido. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Juliana, muchísimas gracias al programa, a ustedes, así que para lo que haga falta, creo que como dices siempre es importante seguir difundiendo ese tema que has dicho, que o lo tenemos todos en el corazón o esto no va para adelante, ¿no?
Un abrazo, Javier, y un saludo muy especial para todo el equipo de CESAL, a quien tengo el gusto y el honor de conocer. Un Muchísimas abrazo. gracias. Un abrazo para ti. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias Bueno, a ti. amigos. Bueno, amigos, muchas gracias por estar acompañándonos en este programa y nos vemos el próximo miércoles en un programa más de responsabilidad social en acción. Buenas noches. Canal 1. Somos contenido.